Hola, buenos días, alumnos de probabilidad y estadística. Hoy veremos el último tema de la unidad número 3 para que puedan finalizar con sus cuadernillos. Y hoy nos toca ver análisis de varianza, o mejor conocido como ANOVA. Es un proceso mediante el cual se determina si un grupo de experimentos distintos se consideran estadísticamente iguales o diferentes, con un nivel de confianza predeterminado. Para ello se utiliza una tabla con la siguiente información. Espero que se vea bien este video. A mis hijos les gustaron los plumones y ya tarde ya no pude conseguir otros. Bueno, de todos modos voy a tratar de explicarles un poquito y que ustedes puedan entenderle. Bueno, vamos a necesitar esta tabla con esta información que tenemos aquí. Quizá aquí no se entienda muy bien. Bueno, en la primera tenemos la variación, que ya sería por filas, residual y total. Después tenemos los grados de libertad, que sería A minúscula menos 1, grados de libertad total menos grados de libertad filas, y por último n menos 1. Para cuadrado medio es CMF es igual a la variación filas sobre A menos 1. Para residual sería CM de residual igual a la variación residual sobre los grados de libertad residual. Y en F, pues que es lo que voy a encontrar, es igual a C al cuadrado medio de F sobre el cuadrado medio de residual. A esta tablita le vamos a entender un poquito mejor conforme vayamos avanzando. Ok, vamos a conocer qué es la variación por filas. La suma de la primera fila se eleva al cuadrado y se divide entre el total de elementos en la fila. Se suma al mismo concepto de todas las filas. Al final se le resta la suma de todos los datos al cuadrado entre el total de datos. O sea, BF es igual a la suma de la fila 1 al cuadrado sobre el total de datos más la suma de la fila 2 al cuadrado sobre el total de datos y así sucesivamente las filas que tengamos. A esto se le va a restar la suma de todas al cuadrado entre el total de los de aquí abajo. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ir entendiendo un poquito más. Muy bien, eso es para variación por filas. Ahora vamos a ver la variación total. Se obtiene elevando al cuadrado cada uno de los datos y restándole el cuadrado de la suma de todos. La fórmula es, ok, entonces tenemos la variación total, que es x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, o sea, de cada uno de los datos que tengamos, lo elevamos al cuadrado, más el segundo dato, más el tercer dato, hasta todos los datos que tengamos, menos la suma total de esos datos sobre n. Esto también es al cuadrado, ¿ok? Bueno, esas son las fórmulas. Para la variación residual es la diferencia entre la variación total y la variación por filas. Se entiende como la variación debida o de factores desconocidos, que eso va a ser BR es igual a la variación total menos BF. ¿Ok? Bueno, y después los grados de libertad se obtienen restando la unidad al total de datos, ya sea por filas o en total. Vamos a ver el primer ejemplo para entenderle un poquito más a esto que estamos hablando. Ok, dice, determine si los tratamientos que se utilizaron en el siguiente experimento son iguales o son diferentes utilizando un análisis de varianza. Muy bien, tenemos una tablita con los tratamientos, sería A, B y C, y los resultados que obtuvimos, 4, 8, 6, 9 en la primera fila. En la del tratamiento B tenemos 2, 2, 1, 3, y en la del C tenemos 11, 13, 12 y 11. ¿Ok? Eso podría ser tratamiento, no sé, algún fertilizante, algún herbicida, no sé, ¿verdad? Algún tratamiento que matara moscas o plagas. No sé, aquí vamos a hablar muy
muy por encimita de lo que podemos tomar en un ejemplo. Ok, entonces vamos a sacar primero de este ejemplo la variación por filas. ¿Qué nos decía lo que era la variación por filas? La fórmula nos decía, aquí la tenemos, BF, variación por filas, es la suma de la primera fila al cuadrado sobre n y así en cada una. Lo primero que vamos a hacer es sumar lo de la fila A, lo de la fila B y lo de la fila C. Lo de la fila A es 4 más 8 más 6 más 9. Ya los cálculos ya los tengo hechos, ustedes los hacen ya aparte. Y me queda que es 27. Para B voy a sacar la suma de 2 más 2 más 1 más 3 y a mí me sale 8. Igual con la suma de C y a mí me queda 47. Ok, ahora sí vamos a la fórmula que me decía BF es igual a la suma de la primera fila, que es 27 al cuadrado, sobre el total de datos que hay en esa fila. 1, 2, 3, 4. Sobre 4. Más la siguiente, 8, que es la suma de esta de aquí, la suma de la fila, 8 al cuadrado sobre la suma 1, 2, 3, 4. Más el siguiente, la suma me dio 47 al cuadrado sobre, igual son 4 datos. Menos, me dice, la suma del total de todos estos datos, a mí me dio 82. Sí, la suma de 27 más 8 más 47. 82 al cuadrado, porque así me lo dice la fórmula. Si se fijan, aquí es la suma de todos los datos al cuadrado sobre el total. O sea, el total 4 más 4 más 4, los que hay aquí, que son entre 12. El total de datos. Ok, y lo vamos a resolver. Vamos a ir elevando al cuadrado y después dividiendo. Más elevando al cuadrado y después dividiendo. Yo ya voy a poner el resultado para ir ahorrando tiempo en el video, porque luego se tarda más tiempo en subir. 27 al cuadrado entre 4 me da 182.25, más 8 al cuadrado entre 4 me da 16, más 47 al cuadrado entre 4 me da 552.25, menos 82 al cuadrado entre 12 me da 560.33. Y como final me da 190.7. O sea que la variación por filas es de 190. ¿Sí? Digamos de si hubiéramos nosotros, no llevo unidades ni nada, es muy relevante lo que estamos haciendo. Quizá aquí hubieran podido haber sido moscas y la variación en cada una de las filas pues es 190.7, ¿verdad? Es un número nada más. Ok, ahora vamos a hacer la variación total. La fórmula de variación total era, les había dicho, se obtiene elevando al cuadrado cada uno de los datos y restándole el cuadrado de la suma de todos. Ok, muy bien. Entonces, cada uno de los datos los tenemos que elevar al cuadrado. BT es igual, cada uno, 4 al cuadrado más 8 al cuadrado más 6 al cuadrado más 9 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más, lo voy a poner aquí abajo, 3 al cuadrado más 11 al cuadrado más 13 al cuadrado más 12 al cuadrado más 11 al cuadrado.
menos la suma de todos los datos, ya la habíamos obtenido, la suma de todos los datos, que sería 82 al cuadrado, sobre el total de los datos, que sería 12. Bueno, elevamos cada uno al cuadrado y vamos sumando. Yo voy a poner ya lo que a mí me dio, 209.67 en total. Entonces, si se fijan, una variación total de 209.67. Aquí hay una diferencia entre 190.7 y 209. ¿A qué se deberá que haya esa diferencia? Acuérdense que en la definición de grados de variación residual, dice la diferencia entre la variación total y la variación por filas. Se entiende como la variación debida o factores desconocidos. Bueno, ¿qué habrá influido en el que uno haya matado más plaga, haya reducido más plaga que en otro? Pues no sé, ¿verdad? Quizá en algún lugar se echó un poquito más de fertilizante o la forma en la que se puso ese fertilizante. Por eso dice que factores desconocidos, ¿verdad? La diferencia entre una y otra. Ok, vamos a la siguiente. Tenemos aquí la variación residual. Bueno, vamos a ver la diferencia entre estas dos que acabamos de sacar. BR es igual, la variación residual es igual a la variación total, que nos salió 209.67 menos la variación por filas, que fue 190.7, y eso me da un valor de 19.5. Esa es la diferencia que hay de una a otra, que puede afectar factores desconocidos. Muy bien, ahora vamos a ver los grados de libertad. Bueno, para los grados de libertad en filas es igual al número de filas menos 1. O sea, eso va a ser, ¿cuántas filas tenemos? ¿Cuántas filas son? 1, 2, 3. Sería 3 menos 1 igual a 2. Así sacamos los grados de libertad para filas. Vamos a sacar los grados de libertad totales. Grados de libertad totales. Esto es igual al total de datos menos 1. ¿Cuál era el total de datos? Si se fijan, teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 menos 1 igual a 11. Y así sacamos los grados de libertad totales. Ok, ahora vamos a sacar los grados de libertad residuales. Grados de libertad residuales. Este es los grados de libertad totales menos los grados de libertad de filas. O sea, lo que sacamos aquí sería 11 menos 2 igual a 9. Y esos son los grados de libertad residuales. Muy bien, ahora sí vamos nosotros a llenar la tablita. Esta que les enseñé primero, que les dijimos que no la íbamos a entender muy bien hasta que la llenáramos. Esta de aquí. Ok, esa la vamos a llenar para entenderle un poquito mejor. Bueno, para la variación. Para la variación tenemos por filas, residual y total. ¿Cuánto nos quedó en la de filas? Nos quedó 190.17. En la residual nos quedó 19.5 y en la total nos quedó 209.67.
En los grados de libertad también tenemos en filas, en residual y total. En la de filas nos quedó 2, en la residual 9 y en la total 11. Sí, ya nada más la estamos rellenando, ya sacamos todo y utilizamos las formulitas que venían ahí, pero pues tuvimos que hacer todos esos cálculos con las fórmulas. Ok, para el cuadrado medio se divide entre o sea, 190.17 entre 2. Y eso me da un valor de 95.085. Para sacar el de cuadrado medio para el residual, también lo mismo, 19.5 entre 9. Y me da un valor de 2.166. Nada más de esto voy a sacar el cuadrado medio. De la total, ya no. Ahora voy a sacar F. Bueno, vamos a dividir estos dos de aquí que nos salieron como resultado. Va a ser 95.085 entre 2.166. Y esto me da un valor de 43.89. ¿Ok? Bueno, así ya nosotros rellenamos nuestra tablita. Bueno, usando el 95% de confianza, que era lo que habíamos estado haciendo, ok, vamos a utilizar una tablita. Esa tablita viene en el libro en la página 565. En la página 565, que es del 95%. Ok, si se fijan, para sacar el nivel de confianza de ese 95%, nos dice que debemos de utilizar los grados de libertad en filas y los grados de libertad residuales. Les voy a enseñar cómo usar la tablita. Es esta tablita de aquí, que viene en el libro que ya les envié, en la página 565. Ok, fíjense, nos quedó que tiene que ser los grados de libertad en fila y los grados de libertad residuales. Entonces, los grados de libertad en fila era 2 y los residuales eran 9. Entonces aquí lo podemos ver, ¿sí? Como es en 2 y el otro era en 9 y nos movemos para el 9. 2 el para acá y el 9 para acá. Entonces 2 y vamos a buscar el 9 y caemos en 4.26. ¿Y se fijan? Ok, eso lo vamos a anotar en nuestra curvita que tenemos aquí y ubicamos más o menos dónde sería el 4.26 que sacamos de la tablita con el 95%. Ahí arriba en el libro viene que es la del 95%. Viene otra tablita también en la página 566 que es del 99% de confianza. Muy bien, 4.26. ¿Cuánto nos había salido a nosotros en nuestra F? Nos había salido 43.89. Si sale dentro de lo que es esta parte de aquí es aceptable, pero si sale después del 4.26 es rechazable. A nosotros nos salió 43.89. Entonces esto es rechazable. Ok, eso es lo que tenemos que tener que hacer. Muy bien, por lo tanto se rechaza al 95% y los tratamientos son diferentes. Bueno, aún así quedó un poquito largo el video. Espero que le entiendan un poquito a la teoría, ya que no la escribí con plumón. De todos modos, cualquier duda estoy a la orden por WhatsApp. Es el último tema, échenle muchas ganas a su cuadernillo. Y pues, bonitas vacaciones y nos vemos el 20 de abril. Bye.